Bien, pues con esta sesión vamos a dar inicio a nuestro análisis gramatical. Recomiendo, si es que llegasen a perderse en la explicación, revisen los videos relacionados con categorías gramaticales y con los modos verbales, el modo indicativo y el modo subjuntivo, porque vamos a empezar a hablar en términos de eso que ya hemos revisado con anterioridad. Bueno, pues vamos a la pizarra. En la pizarra tenemos ya anotada nuestra fórmula de inicio. Con esta fórmula vamos a comenzar a hacer análisis gramaticales de oraciones simples, es decir, oraciones que únicamente posean o tengan en su estructura o construcción un verbo conjugado. Explico brevemente qué es lo que se está viendo en pantalla. Bueno, pues tenemos un sujeto que siempre va a ser un núcleo y siempre va a ser un sustantivo, según lo revisamos en nuestra secuencia de categorías gramaticales. El verbo, que siempre será también un núcleo, en este caso será el núcleo del predicado, y bueno, pues otras estructuras que modifican la acción. Por eso es que la fórmula se desdobla de esa manera. Las dos más importantes en ese orden en el que están escritas serán el objeto directo y el objeto indirecto, y la variedad de complementos circunstanciales que tiene nuestra lengua quedarán en tercer lugar después del objeto directo o complemento directo y del objeto indirecto o del complemento indirecto. Estos complementos circunstanciales, vamos a decir que de alguna manera son todas las circunstancias que le dan contenido o que refieren mayor contenido a la acción que realiza el sujeto. Bien, en la siguiente línea vamos a tener ya un poco más desdoblada nuestra fórmula y podemos hacer un ejercicio muy básico. Vamos a poner el verbo acá, enseñamos. Si es que lo queremos analogar con nuestro verbo personal, con nuestro verbo conjugado, vamos a poner el sujeto, nosotros. Enseñamos, vamos a poner arriba del objeto directo gramática. Vamos a evitar en esta ocasión utilizar un objeto indirecto y pongamos un objeto o un complemento circunstancial que sea en línea. Entonces aquí tenemos una construcción oracional en términos de la fórmula que habíamos observado en la página anterior. Tenemos una oración construida en lo que podemos decir orden lógico, en la manera en la que entendemos que si logramos escribir en este orden sujeto, verbo, complementos, podremos ganar mucha claridad. Por supuesto, es un ejercicio que se tiene que hacer con constancia. Tenemos en la parte de abajo un párrafo que corresponde a las primeras líneas de una novela de un escritor mexicano, Juan Rulfo. Y bien, pues vamos a tratar de identificar nuestra estructura de sujeto, verbo y por lo menos hasta ahorita algún complemento en este orden que podamos tener en esos verbos que vayamos encontrando. No hay que complicarnos todavía. Vamos a buscar situaciones simples en contextos reales de comunicación textual. Hay que decirlo, nuestro español escrito, aunque esto es un ejemplo tomado de un texto literario, pues más o menos se acerca mucho a estas estructuras y nosotros debemos estar capacitados por lo menos medianamente para entender cuál es el verbo, cuál es el sujeto que ejecuta la acción y el tiempo en el que esa acción está ejecutada. Y bueno, pues vamos a comenzar a referir aquí nuestros verbos a marcarlos. El primero es vine, después es dijeron y vivía en esta primera oración. Aquí tenemos el punto y seguido que coloca el autor. Entonces, decimos que es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque es una oración que está construida a partir de 3 verbos. Esto es una oración compuesta. Cada uno de estos verbos está conjugado, vine en presente de indicativo, dijeron en pasado de indicativo y vivía en copretérito de indicativo. Estos verbos conjugados deben de tener una persona. Entonces, vine, si yo le pregunto al verbo ¿quién vine? El verbo me responde de inmediato la persona de la conjugación a la que
a la que pertenece. En este caso, este yo, que es una primera persona de presente del modo indicativo. Lo mismo tendríamos que hacer con dijeron y con vivía. ¿Quiénes dijeron? Bueno, pues dijeron. Si yo le pregunto al verbo quién o quiénes dijeron, el verbo me contestará ellos o ellas dijeron. Entonces tenemos el sujeto de nuestro segundo verbo. Y en el caso del tercer verbo, vivía, podría preguntarle al verbo quién o quiénes, en este caso en singular, porque el verbo está conjugado en una persona de singular, quién vivía, y el verbo me responde, mi padre, un tal Pedro Páramo. Hay que puntualizar que aquí se trata de un modificador sustantivo introducido por un adjetivo que modifica a otro sustantivo, y a esto lo vamos a conocer como un sujeto compuesto. Mi padre, un tal Pedro Páramo, vivía acá. Todo eso vamos a ponerlo con otro color para más o menos identificarlo y distinguirlo del verbo. Mi padre, un tal Pedro Páramo, es el sujeto de el verbo vivía. Y bien, pues tenemos que referir, si es que tenemos alguna duda o si es que queremos abundar, tenemos que considerar que tenemos pues únicamente tres modos de conjugación, dos modos de conjugación, indicativo y subjuntivo, divididos en tres modelos diferentes. Los modelos para los verbos cuya forma en infinitivo es ar, de los verbos para cuya forma en infinitivo es er, que está acá, y la de los verbos cuya forma en infinitivo es ir. Cada una de estas formas infinitivas tendrá su propia conjugación. Nosotros tendríamos en un principio, como un consejo, ¿verdad?, tener por lo menos lo que podemos ver en la pizarra, que es la primera persona de cada uno de los tiempos, tanto de indicativo como de subjuntivo, de cada uno de los tres modelos, para que en determinado momento, si nuestra pretensión es comenzar a identificar verbos y sujetos, pues tengamos nosotros un punto de partida y que este ejemplo nos pueda traer a colación el resto de la conjugación, que bueno, pues vale decirlo, eso es un ejercicio que a largo plazo se convierte como en una operación matemática. Si bien es cierto, el cerebro la hace solo, nosotros recordamos la primera forma de la conjugación, de presente, de pasado, de futuro, y de inmediato somos capaces de referir amo, amas, ama en el presente, por ejemplo, con primera, segunda y tercera singular, o bien con primera y segunda o tercera de plural.